Bienvenidos una vez Moon-S a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al fascinante mundo de las celebridades turcas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, Cru Copyright me, traigo una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula. Preparen sus palomitas, agárrense fuerte porque el tema de hoy es Demet Özdemir y Can Yaman. Como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las indirectas, las declaraciones, y lo muy importante la posibilidad de que Demet Özdemir haya revelado su amor por Can Yaman. ¡Bombazo! Antes de que nos lancemos de lleno a esta jugosa historia, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQ, o incluso a los que llevan tiempo con nosotros pero aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola exclusiva. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo turco. Y ahora sin más preámbulos vamos al meollo del asunto. Todos recordamos la magia que irradiaron Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosísima serie Erkenci Kuay. Q Copyright no suspiru superíndice 3 con cada mirada, con cada roce de manos, con cada escena llena de química entre Sanem y Can. La pantalla ardua, la conexión superíndice 3N era innegable y claro, los rumores sobre una relación superíndice 3N amorosa en la vida real no tardaron en surgir. Durante meses, fuimos alimentados con fotografías robadas, declaraciones ambiguas y especulaciones de todo tipo. Algunos decían que era puro marketing, otros juraban que estaban locamente enamorados, y nosotros, los fans, nos debatíamos entre la esperanza y la incredulidad. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja se reventó superíndice 3. Después Copyright de Erkenci Kuay, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se embarcó superíndice 3 en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Ambos negaron repetidamente cualquier relación superíndice 3 en romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Y el romance que muchos anhelamos se desvaneció superíndice 3 en el olvido, o al menos eso creamos. Porque, damas y caballeros, el universo de las celebridades es un lugar lleno de sorpresas, giros inesperados y segundas oportunidades. Y parece que después Copyright de aún más menos os de silencio, el fuego entre Demet Özdemir y Can Yaman podrá estar reavivándose. ¿CU superíndice 3 lo sabemos? Bueno, AQ es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que han hecho saltar las alarmas y desatar la histeria colectiva en las redes sociales. Primero empecemos por las indirectas. Amigas. Esas publicaciones misteriosas, esas canciones con letras que parecen escritas para el otro, esos comentarios sutiles que solo los fans atentos pueden descifrar. Demet y Can, cada uno por su lado, han estado dejando migas de pan que nos hacen pensar que algo, definitivamente algo, pasando entre ellos. Por ejemplo, hace poco Demet publicó superíndice 3 una fotografía en su Instagram con un paisaje que, curiosamente, se parece muchísimo al lugar donde Can estuvo grabando hace unos meses. ¿Coincidencia? No lo creo. Analicemos la imagen con lupa. El paisaje en cuestión superíndice 3N presenta unas formaciones rocosas muy características, similares a las que se encuentran en la Capadocia, una región superíndice 3N de Turquía conocida por sus paisajes lunares y sus ciudades subterráneas. Can Yaman hace unos meses compartió superíndice 3 fotos y vídeos de su estancia en esta región superíndice 3N, grabando material para una nueva campaña más menos publicitaria. La similitud entre el fondo de la foto de Demet y las imágenes previas de Can es como mínimo sospechosa. Además se ha estado usando hashtags que recuerdan frases de Erkenci Kuay, como almohadilla pasión turca o almohadilla almas gemelas. Demasiado evidente para ser una simple coincidencia. Estas etiquetas, que en su momento fueron el lema de la serie y de la relación superíndice 3N entre Sanem y Can, resuenan con fuerza en los corazones de los fans, reavivando la llama de la esperanza. Es como si Demet estuviera enviando un mensaje codificado, un guiú más menos o a aquellos que aún creen en la magia de su historia con Can. Y Can no se queda atrás. Ha estado interactuando Moon-S con las publicaciones de Demet, dejando corazones y comentarios que antes eran impensables. Incluso se rumorea que le envió superíndice 3 un ramo de flores a su camerino durante la filmación superíndice 3N de su nueva serie.
Flores. QU Copyright clase de simple amigo le envía flores a una actriz en su lugar de trabajo. Unas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de la serie actual de Demet confirmaron, bajo condicio superíndice 3N de anonimato, que un enorme ramo de rosas rojas, con una tarjeta sin firma, llegó superíndice 3 al camerino de la actriz hace unos días. Aunque la identidad del remitente no fue revelada oficialmente, la especulación superíndice 3N en el set es que se trataba de Can Yaman. Un gesto romántico que sin duda ha incendiado las redes sociales y ha alimentado las esperanzas de los fans. Pero las indirectas no son lo único que ha alimentado estos rumores. También Copyright N estu en las declaraciones. Esas entrevistas donde sin querer queriendo, dejan escapar alguna frase que nos hace pensar que la llama sigue viva. Hace poco en una entrevista, a Demet le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Can, y en lugar de negar rotundamente cualquier posibilidad, como solía hacer, respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática. Can es una persona muy especial para mí. Compartimos momentos muy bonitos y siempre le tendré copyright mucho cariño más menos o. Mucho cariño más menos o. Eso es una mejora considerable con respecto al somos solo amigos. Analicemos esta declaración superíndice 3N. La clave estuvo en la ambigua cuarto edad. Demet no niega la existencia de un vínculo especial con Can, pero tampoco lo define como una relación superíndice 3N romántica. La frase compartimos momentos muy bonitos sugiere una conexión superíndice 3N profunda, una experiencia compartida que va más allá de la simple amistad. Y la afirmación superíndice 3N de que siempre le tendré copyright mucho cariño más menos o implica un sentimiento duradero, una emoción superíndice 3N que persiste a pesar del tiempo y la distancia. Esta ambivalencia es lo que ha encendido la imaginación superíndice 3N de los fans, quienes ven en estas palabras una confirmación superíndice 3N implícita de que la llama sigue viva. Y aquí viene la verdadera bomba, la cereza del pastel, el rumor que ha desatado la locura en las redes sociales. Se dice, se comenta, se rumorea que Demet Özdemir, durante una conversación superíndice 3N privada con una amiga cercana, dejó superíndice 3 escapar una frase que podrá interpretarse como una confesión superíndice 3N de amor hacia Can Yaman. Según esta fuente, Demet habrá dicho algo a su como, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, nunca he podido olvidar a Can. Siento que hay algo entre nosotros que no se ha apagado. ¡Boom! Explosivo. Escandaloso. Si esto es cierto, estaríamos ante la confirmación superíndice 3N de que Demet Özdemir sigue enamorada de Can Yaman. ¿Y si ella sigue enamorada, copyright pasa con Can? ¿Siente lo mismo? ¿Estará dispuesto a darle una segunda oportunidad a este amor? Esta confidencia, presuntamente filtrada por una amiga cercana de Demet, ha sacudido los cimientos de la farándula turca. La credibilidad de la fuente es, obviamente, un factor crucial. Sin embargo, la información superíndice 3N ha sido corroborada por varios medios de comunicación superíndice 3N especializados en chismes de celebridades, quienes aseguran haber contrastado la versión superíndice 3N con otras fuentes cercanas al círculo de Demet. La frase en su misma es reveladora. La admisión superíndice 3N de que nunca he podido olvidar a Can sugiere una obsesión superíndice 3N, una incapacidad para superar la relación superíndice 3N pasada. Y la afirmación superíndice 3N de que hay algo entre nosotros que no se ha apagado, implica una chispa latente, una posibilidad de reconciliación superíndice 3N que aún persiste en el corazón superíndice 3N de Demet. La verdad es que en este momento todo son especulaciones. No tenemos ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Pero seamos sinceros, la evidencia circunstancial es bastante contundente. Las indirectas, las declaraciones, los rumores y todo apunta a que Demet y Can podrán estar acercándose nuevamente. Y claro, la pregunta del millón superíndice 3N es, copyright pasaru, ahora? ¿Se animaru a dar el paso y confirmar su relación superíndice 3N? ¿O preferir mantenerlo en secreto, lejos del escrutinio público? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, estaremos aquí para contárselo todo. La decisión superíndice 3N de hacer pública una relación superíndice 3N de esta magnitud es compleja y conlleva riesgos. Demet y Can son conscientes del impacto que tendrá en sus carreras y en sus vidas personales.
La presión superíndice 3N medio urtica serua intensa, y cada uno de sus movimientos serua analizado y juzgado por millones de fans y detractores. Además, ambos han experimentado relaciones fallidas en el pasado, lo que podrá hacerlos mundes cautelosos a la hora de exponerse nuevamente a la opinión superíndice 3N pública. Por otro lado, la confirmación superíndice 3N de su romance generará un interu copyright ese medio tico sin precedentes, lo que podrá impulsar a UNMU sus carreras y consolidar su posición superíndice 3N como las estrellas MU, brillantes de la faru, dula turca. En última instancia, la decisión superíndice 3N dependerá de su valentua, de su confianza en el futuro de su relación superíndice 3N y de su disposición superíndice 3N a enfrentar los desafíos que implica una relación superíndice 3N de alto perfil. Por supuesto, no podemos olvidar que ambos han tenido relaciones de SPU copyright de Erkenci Kwai. Demet se casó superíndice 3 y se divorció superíndice 3 posteriormente, y Cantambiu copyright N ha tenido sus propios romances públicos. Esto aún más menos ha de una capa de complejidad a la situación superíndice 3N, ya que ambos tienen un pasado reciente que influye en sus decisiones. ¿Estaru listos para dejar atrás ese pasado y apostar por un futuro juntos? El matrimonio fallido de Demet, que terminó superíndice 3 abruptamente tras pocos meses, ha dejado una cicatriz emocional en la actriz. La experiencia la ha vuelto muy reservada y cautelosa a la hora de hablar de su vida personal. Por su parte, las relaciones públicas de Khan han sido objeto de escrutinio medio urtico, y algunas de ellas han terminado de manera controvertida. Ambos han aprendido lecciones valiosas de sus experiencias pasadas, y es probable que aborden una posible reconciliación superíndice 3N con mayor madurez y prudencia. La capacidad de perdonar y olvidar el pasado será fundamental para construir un futuro juntos. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N medio urtica. Una relación superíndice 3N entre Demet y Khan será un fenus superíndice 3 menos a nivel mundial, y ambos estarán constantemente bajo los focos. ¿Estarán preparados para ese nivel de atención superíndice 3N? El fenus superíndice 3 menos Erkenci Kwai trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía, y la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en AMU copyright, Rica Latina, Europa y otros continentes. Demet y Khan se convirtieron en estrellas internacionales, y su legio superíndice 3N de fans a nivel mundial sigue creciendo dúa a dúa. Una relación superíndice 3N entre ambos generará una ola de interu copyright ese medio urtico sin precedentes, y serán objeto de constante seguimiento por parte de la prensa rosa y de los fans. La capacidad de manejar esta presión superíndice 3N y de proteger su intimidad será fundamental para el con diéresis copyright sito de su relación superíndice 3N. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing. Demet y Khan son dos de las estrellas mundes grandes de Turquía, y cualquier rumor sobre una posible reconciliación superíndice 3N generará un enorme interu copyright ese medio urtico, lo que beneficiará a sus carreras. ¿Serán lo suficientemente astutos como para usar este rumor a su favor? En el competitivo mundo de la farándula, el marketing y la publicidad son herramientas fundamentales para mantener la relevancia y el interu copyright del público. La creación superíndice 3N de rumores y especulaciones es una táctica común utilizada por las celebridades para generar atención superíndice 3N medio urtica y aumentar su visibilidad. Es posible que Demet y Khan sean conscientes del impacto que tendrá un rumor sobre su posible reconciliación superíndice 3N, y que es tu copyright N utilizando esta estrategia para impulsar sus carreras y generar nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, incluso si hay un componente de marketing en todo esto, no se puede descartar la posibilidad de que también copyright N haya sentimientos genuinos involucrados. En resumen, el panorama es incierto pero apasionante. Demet Özdemir podrá haber revelado su amor por Can Yaman, pero aún no hay nada confirmado. Solo nos queda esperar y ver CU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia. La paciencia será clave en los superíndice 3 y semanas. Los fans de Demet y Khan estarán atentos a cualquier nueva pista, a cualquier nueva declaración superíndice 3N, a cualquier nueva imagen que pueda confirmar o desmentir los rumores. La expectación superíndice 3N es muosima, y la esperanza de que este amor renazca sigue viva en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Hemos llegado al final de este vídeo cargado de chismes y especulaciones.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos analizado las indirectas, las declaraciones y los rumores que sugieren que Demet Özdemir podría seguir enamorada de Can Yaman. Hemos considerado las posibilidades, los obstáculos y las implicaciones de una posible reconciliación superíndice 3N. Y sobre todo hemos mantenido viva la esperanza de que este amor renazca. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias y chismes del mundo de las celebridades turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Demet y Can deberán estar juntos? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de esta bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.